No, le pedí disculpas porque, bueno, tuve problema con este celular que ya lo tengo que cambiar y no. Eh, a ver, a ver. Bien. Che, cada vez somos menos, qué problema. Bueno, entonces, este otro método para el cálculo de derivada direccional se entendió. Vamos a hacer uno más, ¿les parece? Sí, sí. Una consulta antes que lo borre. ¿Sí? A la derecha usted había empezado a calcular el módulo del Ah, vector sí, sí, B sí. sub U. Sí. ¿Para qué nos serviría ese módulo? Este, Y a la derecha de eso usted empezó a calcular el módulo. ¿Para qué serviría sí. eso? Bueno, el módulo del gradiente es el valor máximo de la derivada direccional. O sea que nos tiene que dar un valor por encima de menos 16. Fíjense que esta derivada direccional nos da aproximadamente menos 16. Quiere decir que tiene una pendiente negativa. Entonces, acá me faltaba justamente esto lo que yo les pedía. ¿Cuánto está dando 14 al cuadrado o directamente 196. 196? Sí. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de todo esto? Sería... Es 22. ¿Y la raíz cuadrada? 22, ¿me dijiste? Claro, el resultado es 22. La raíz 22, cuadrada es 484. está bien, pero es aproximadamente 22. Sí, O, o, exacto. exacto, exacto, bueno, exacto, 22. Entonces, este valor de 22 es el que es el gradiente de la función en el punto en cuestión, en el punto P, es igual a 22. Es el valor máximo de la derivada direccional. En otra dirección, ya estaría dando un valor, valores distintos. En esta dirección de S, dada por estos números de dirección, nos está dando menos 16. Entonces, en esta dirección nos da 22, en la opuesta nos da menos 22. En alguna de las perpendiculares, recuerden que acá son infinitas las perpendiculares, porque tenemos tres variables independientes, en alguna de ellas, en esas nos va a dar 0, pero en este caso nos da menos 16, lo cual quiere decir que bueno, está cerca, digamos, de la dirección y está cerca de la dirección del gradiente, pero de sentido opuesto. Si acá estuviese dado menos 22, hubiese estado alineado con el vector gradiente, lo único que el vector gradiente en un sentido y esta derivada, el vector S o PR habría tenido el sentido opuesto al del vector gradiente. Ese es el significado, es por eso que yo quise calcular el módulo del vector gradiente, para saber cuánto era el valor máximo de la derivada direccional. Sabemos bien que no va a haber en ese punto otra dirección para la cual nos vaya a dar una derivada direccional superior a 22. 22 es la máxima. 22 es la mínima también. Y el rango va a estar entre menos 22 y 22. Y efectivamente, bueno, en esta dirección me da entre ese rango, entre menos 22 y 22, o sea, menos 16. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más aplicando esto. Bien.
tenemos que, bueno, creo que este es el sexto, tenemos z igual al logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Nos están indicando calcular en el punto P de coordenadas, o P sub 0, de coordenadas 1, 1. Fácil. Calcular la derivada direccional según la dirección S, viene definida por un vector que es igual a 2, 1. Esto es lo mismo que si me hubiesen dicho que el vector B es 2i más j, ¿no? Es igual. Es lo mismo, ¿no? Son dos maneras distintas de expresarlo. Entonces, calcular la derivada direccional utilizando la fórmula que nos indica que la derivada de z respecto a esta dirección S surge del producto escalar de dos vectores, del vector gradiente por el vector unitario en la dirección de la cual nos están pidiendo calcular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a esto nosotros lo podemos reformular, porque esto es lo mismo que decir, digamos, z es lo mismo que decir logaritmo de x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2, ¿no? Va a resultar más simple, digamos, el cálculo de las derivadas parciales. Raíz cuadrada de algo es algo elevado a un exponente fraccionario. Como es raíz cuadrada índice 2, es 1/2. Si fuese raíz cúbica, sería 1/3. Y aplicando la propiedad del logaritmo, que nos dice que el logaritmo de un número elevado a una potencia es igual al producto de esa potencia, que ahora juega de factor, por el logaritmo de lo que era de x cuadrado más y cuadrado. Esto lo vamos a usar, se usa, no bastante, pero cada tanto se puede llegar a usar esto. Entonces, vamos a calcular la derivada de z respecto de x. Lo vamos a hacer usando esta construcción, digamos, ¿no? Podríamos calcularla también de esta forma, pero es el logaritmo de una raíz cuadrada, es un poco más complicado. En cambio acá es más simple. Tenemos que la derivada es igual a la constante por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo de u es u' sobre u. Entonces, Profe, se le desenfocó. Ahí está. Eso como esperen que otro de los problemas que tuvo. A ver. ¿Ahí está bien? Ahí se enfoca, profe. Bueno. Entonces tenemos acá 1/2 y tengo que hacer la derivada de respecto de x, de lo que está entre paréntesis, que es 2x, que sería u', dividido u. Y u es x cuadrado más y al cuadrado. Ahora, a esto lo voy a evaluar en el punto P sub 0. Acá simplifico 2 con el 2. Evaluado en P sub 0, que es 1, 1, fácil de calcular, me queda 1 en el numerador. Y en el denominador me queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, me va a quedar 2. Entonces, una de las derivadas es 1/2. La otra de las derivadas, la derivada de z respecto de y, también vamos a hacer, va a ser exactamente igual, porque va a ser el producto de la constante por la derivada de la función. La derivada de la función ahora es 2i sobre, lo mismo, sobre u, x cuadrado más y al cuadrado. Simplifico 2 con 2, voy a evaluar en P sub 0 y me va a quedar y es igual a 1 y acá de vuelta 2. O sea que las dos derivadas parciales respecto de x respecto de y son iguales a 1/2. El vector gradiente, lo ponemos acá. El vector gradiente de z es 1/2 multiplicado por el versor y más este otro 1/2 multiplicado por el versor j.
Ese es el vector gradiente. O sea que este ya lo tenemos. Ahora lo que nos hace falta calcular es SU. Nosotros ya tenemos cuánto vale S, que en realidad sería SU, o también podemos decir el vector B unitario. Entonces, ¿cómo vamos a obtener SU? Lo pongo acá. SU va a ser igual al vector S, o al vector B, podemos poner aquí, el vector B, dividido el módulo del vector B. Similar a lo que me preguntó el compañero hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el módulo del vector B. El módulo del vector B es la raíz, va a quedar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, el módulo del vector B me queda raíz de 5. Raíz de 5. Entonces, acá, ¿qué es lo que me va a quedar? El vector B es 2, 1 dividido raíz de 5. O sea que si nosotros esto lo expresamos en su formato, acá nos va a quedar 2 sobre raíz de 5, punto y coma, 1 sobre raíz de 5. ¿No? Este es el vector unitario. No está racionalizado. Podríamos racionalizarlo o no. Vamos a ver. Ahora vamos a completar. El gradiente es un medio. O sea que lo puedo escribir así. Un medio, punto y coma, un medio. Producto escalar, este otro que tengo acá. O sea, 2 raíz de 5, punto y coma, 1 sobre raíz de 5. ¿Y cómo hago este cálculo? Me vengo aquí. Y me queda que la derivada de z respecto de s es, como es un producto escalar de dos vectores, es la suma del producto de los componentes homólogos. O sea, un medio por 2 sobre raíz de 5 más, hice esto, ¿no? X con X, y ahora Y con Y, más un medio por 1 sobre raíz de 5. Entonces acá simplifico 2 con 2. Si yo racionalizo acá, multiplicando y dividiendo por raíz de 5, me va a quedar raíz de 5 sobre raíz de 5 al cuadrado, o sea 5. Y si acá hago lo mismo, me va a quedar raíz de 5 dividido 2, va a quedar 2 por raíz de 5 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es 5, multiplicado por 2 es igual a 10. Entonces acá vamos a obtener que la derivada de z respecto de s va a ser, si yo acá me va a quedar 3 raíz de 5 sobre 10. ¿Ah? Hacemos así, 10 dividido 5, 2 raíz de 5 más raíz de 5. 2 más 1, 3 raíz de 5 sobre 10. Lo podemos dejar así o podemos dar un valor aproximado. ¿Cuánto es un valor aproximado de esto? 3 por raíz de 5 sobre 10. $0,67. 0,67. Un valor pequeño. Bueno, ese es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto según esa dirección. Ahora yo simplemente por curiosidad quiero verificar o quiero tener un poco más controlado y calcular el módulo del vector gradiente. Para que, bueno, el módulo del vector gradiente me va a indicar cuál es el valor máximo de la derivada direccional. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de un medio elevado al cuadrado es un cuarto, más un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Entonces, acá voy a tener la raíz cuadrada de un medio. Raíz cuadrada de un medio. Un cuarto más un cuarto es un medio. O sea, me queda 1 sobre raíz de 2.
puedo racionalizar y me va a quedar raíz de 2 sobre 2. Y raíz de 2 sobre 2 es aproximadamente 0,7. Fíjense que ahí nomás, acá estamos hablando de que esta función cerca en este punto, digamos, no tiene grandes pendientes, porque acá... Profe, ¿no sería raíz de 1/8? No, tengo 1/4 más 1/4. Esto es 1/4. Más 1/4. Sí, me confundí. No, estén atentos con eso, ¿eh? Pero pregunten, siempre pregunten, no se queden con la duda. Entonces es 1/2. Si racionalizamos raíz de 2 sobre 2, 0,7. O sea que el valor máximo es 0,7 y el valor mínimo es menos 0,7. El valor mínimo es menos 0,7. O sea que en ese punto las pendientes son bastante suaves, van a oscilar muy poco, entre más 0,7 y menos 0,7. A tal punto que acá nos estuvo dando 0,67, que es un valor muy, muy cercano al máximo, digamos, ¿no? Pero no vamos a tener grandes variaciones. O sea, va a pasar en algún momento por 0 y luego se va a dirigir a menos 0,7. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Bueno, muy bien. Yo lo que les pediría es que traten de complementar la clase de hoy con la información que está en YouTube. Y no sé cuánto tiempo queda, pero podríamos aprovechar para comenzar a ver función compuesta. ¿Alguna duda sobre esto? Por ahí la clase que viene hacemos un ejercicio de dominio, un ejercicio de gradiente, podemos hacer algún ejercicio de continuidad, ¿no? Como para ir, digamos, haciendo un repaso, digamos, la idea mía es hacer un repaso clase por clase, pero estoy medio atrasado en algunas cosas. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, profe, todo perfecto. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces ahora funciones compuestas. Yo para ir regulando el tiempo, no sé qué hora es, ¿me pueden decir la hora, por favor? 12:15. Bien, o sea que hasta las 12:50 tenemos como para avanzar bastante con funciones compuestas. Va, no sé si bastante, pero algo. Ahí estoy, ¿eh? Bueno, ustedes ya a este tema lo vieron bien en el teórico. Yo la verdad que iría directamente a hacer ejercitación de distintos casos de funciones compuestas para, bueno, para poder afianzar, digamos, el concepto. Acá ustedes habrán visto que hay distintos casos, ¿no? De función compuesta. Una es, por ejemplo, cuando tenemos el primer caso, cuando tenemos z
que es una función de x e y. Z función de x e y. Pero, a su vez, x es una, pongamos, una función 1 de una variable, por ejemplo, t. E y es otra función de t. O sea que en este caso nosotros tendríamos que z es una función de, voy a poner x, bueno, pero x es una función 1 de t. Y voy a poner y, pero y es una función 2 de t. Entonces acá ustedes habrán visto que z es la variable dependiente. X e y son las variables intermedias. Pero la variable independiente o variable final es t. Entonces si a nosotros nos dan un ejercicio de estas características y nos dicen calcular la o las derivadas, ¿cuál es? No hace falta que nos formulen, digamos, qué derivada es. ¿Qué es lo que tengo que calcular? La derivada de z respecto a la única, en este caso, variable independiente. O sea que esto implica que lo que tenemos que calcular es la derivada de z respecto de t. Esa es la única incógnita, derivada de z respecto de t. Derivada de z respecto de x, respecto de y, son todas variables intermedias. La variable que nos está haciendo falta, justamente porque es una función compuesta, es la derivada de z respecto a la única variable independiente final. Este caso es como tener una determinada, tenemos x, tenemos y, tenemos un valor de z y tenemos una función. Esta es la función f de x, y. Pero tanto x como y, si ustedes se fijan, tanto x como y dependen de t, digamos. Dependen de una variable del tiempo, dependen de la temperatura. O sea que acá podríamos colocar otro gráfico más y decir, por ejemplo, que, o acá, tener una doble entrada y decir, esta es la variable independiente, t. Y en este eje, que es un doble eje, yo en este eje voy a tener x y también voy a tener y. Entonces, tengo una función que es x igual a f1 de t, y tengo otra función que es la función y, que es una función 2 de t. Entonces, para cada valor de t, por ejemplo, para t sub 0, yo tengo un determinado valor de x, que es este. Y tengo un determinado valor de y, que es este. Encuentro la función ahí. Entonces, yo lo que tengo, si yo calculo la derivada de z respecto de x, calculo como si tuviese que calcular la pendiente de la recta tangente, y la derivada de z respecto de y sería la pendiente de otra recta. Pero realmente lo que estoy buscando es la derivada de z respecto de t, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que aplicar la famosa regla de la cadena, en este primer caso, ¿no? En este primer caso, nosotros para resolver esto, que sería la derivada de z respecto de t, fíjense que yo acá no estoy poniendo derivada parcial, es derivada total. ¿Por qué? Porque z a la larga depende solamente de t. No depende de otra más. Si dependiese de s y de t, serían derivadas parciales. Pero esta es una derivada total o final. Entonces, ¿cómo? Por la regla de la cadena para funciones compuestas, ¿cómo calculamos esto? Hacemos la derivada de z respecto de x por la de x respecto de t, por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y, por la derivada de y respecto de t, por la derivada de y respecto de t. ¿Se entiende? Esto lo vieron en el teórico. Sí, así mismo lo vimos. Bien, bien. Bueno, así hay otros casos. El segundo caso, sin entrar en detalles, cuando tenemos una función
A mí se me confunden los casos. Tenemos z también es una función de x e y, el segundo caso. Lo único que acá, x, tenemos que x es una función 1 de u y b. E y es una función 2 también de u y de b. Entonces, acá antes teníamos una sola variable independiente, ahora tenemos dos variables independientes. Entonces vemos que la construcción completa de esta es z igual a la función de x, pero x es phi1 de u y de b, punto y coma, voy a colocar y, es phi2 de u y b. Entonces a mí me dicen, calcule todas las derivadas parciales posibles, final. Entonces acá tenemos que hacer la derivada de u la derivada de z, perdón, respecto de u, y la derivada de z respecto de b. Y como son dos variables independientes, van a ser derivadas parciales. O sea que lo que vamos a tener que calcular acá son derivadas parciales de z respecto de u y de z respecto de b. Son dos derivadas parciales que hay que calcular. Derivada de z respecto de u y respecto de b. La derivada de z respecto de u, ¿qué vamos a hacer? Derivada de z, vamos primero por la intermedia, y luego de cada intermedia con sus finales. O sea, derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. Es importante hacer este control visual. Tengo u y tengo u. Y acá, en forma cruzada, tienen que ser las mismas letras. Y obviamente, como acá dice derivada de z, derivada de z, derivada de z, es un control visual que no lleva prácticamente nada de tiempo y es importante, digamos, hacerlo, ¿no? Bueno, acá la derivada de z respecto de b, de la misma forma vamos a tener la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de b, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de b. Bueno, este sería el segundo caso. El tercer caso, quedó claro ¿no? Sí, profe. Bien, el tercer caso, cuando tenemos que z depende, a ver qué letras usa acá. Bueno, acá dice z, x, y, bueno, x, y t, por ejemplo. Bueno, acá me falta lugar. Y tengo que, por ejemplo, x, acá tengo que x es una función 1 de, en este caso es cuando tenemos una variable que trabaja como intermedia y también como final. Entonces, acá vamos a tener que esto depende de u y de t. Y después tenemos el valor, acá dice de x y de y, por ejemplo, de x y de y, que es una función 2, también de u y de t. De u y de t. Si nosotros reconstruimos esta, vamos a tener que z es una función de x, que es lo que dice acá, phi sub 1 de u y de t. Y lo que dice acá es una función 2 de u y de t. Y t acá depende de sí misma. Entonces, ¿cuáles son la variable dependiente? Z. ¿Cuáles son las intermedias? X, y t. ¿Y cuáles son las finales? U y t. Momento. Y
tengo T que trabaja, que es intermedia y final. Sí, justamente el tercer caso. Bueno, en este caso, nosotros lo que tenemos que calcular son, como tenemos dos variables, que son U y T, tenemos que calcular la derivada parcial de Z respecto de U y la derivada parcial de Z respecto de T. Acá no es necesario que nos pueden pedir, pueden indicar, pero si no nos indican y dicen calcular las derivadas posibles, son estas, es la derivada de Z respecto a lo que queda de este desarrollo, ¿no? Ese es el tercer caso. El cuarto caso es un poco más complejo, pero bueno, vamos a realizar un par de ejercicios, no creo que nos dé el tiempo para más. ¿Se entendió? Esto es un resumen teórico muy, muy rápido que lo tienen que haber visto bien con Jordan. Bueno. Bueno, acá vamos a hacer este primer ejercicio que nos están indicando. Tengo una función b que es igual a e elevado a la 3i o 3y factor de x más z dividido 10. Y nos están indicando que, atención, porque x a su vez depende de otra variable, es seno de i. Y z también, en este caso depende de la función 3 coseno de i. Y nos piden calcular la o las derivadas de la función compuesta. B es una función compuesta. Acá nosotros vemos que B depende de X, Y y Z. Pero X depende de Y, Z depende de Y. Entonces, ¿cuáles son las derivadas que nosotros tenemos que calcular? Nosotros tenemos B es una función de X, Y y Z. Pero esto es una función de X, vemos que es una función 1 de Y. X es una función de Y. Y depende de sí misma. No tengo expresión de Y. Y Z es una función 2 de Y. Entonces, la única variable, la única derivada que yo tengo que calcular es la derivada de B respecto de Y. O sea, derivada de B respecto de Y. Entonces, acá, ¿cómo despliego la fórmula? Hago la derivada de B, respecto de X por la derivada de X respecto de Y, más la derivada de B respecto de Y por, yo lo escribo igual, después vemos qué pasa, derivada de Y respecto de Y, para seguir la regla de la cadena. Y finalmente la derivada de B respecto de su tercera, que sería Z, por la derivada de Z respecto de Y. Bien, revisamos. Derivada de B, derivada de B, derivada de B, derivada de B. En el denominador termina con respecto de Y, respecto de Y, respecto de Y. Y las cruzadas son iguales, Z y Y, listo. Derivada de X respecto de Y, está bien, se puede calcular y está bien que ponga derivada total porque solamente depende de Y. Derivada de Y respecto de Y es igual a 1. La derivada de Y, esto es derivada de Y respecto de Y, respecto de sí misma, es igual a 1. Entonces el segundo término me queda más cortito. Y acá está bien que sea esa función, ¿no? Derivada de Z respecto de Y nos queda ahora revisar todas las derivadas.
Me avisan cuando falte un minutito. Ya estamos llegando. Bueno, profe, Profe, faltan quedan 3 y 3 medio. minutos. 3 y medio. ¿Cuánto? 3 minutos y medio. Bueno, gracias. Entonces, acá sabemos que vamos a tener que calcular todas las derivadas. Entonces, por ahí no vale la pena seguir este orden. Sabemos que nos van a hacer falta hacer todas las derivadas. Entonces vamos a trabajar primero con esta. Vamos a calcular la derivada de b respecto de x. Vamos a tomar esta y vamos a calcular las tres derivadas respecto de x. La derivada de b respecto de x, nosotros acá tenemos una constante, que es e a la 3i dividido 10. Y o sea, la constante por la derivada de la función. Acá adentro está la función que tiene x. La derivada de x respecto de x igual a 1. O sea que esto queda así. La derivada de b respecto de x es e a la 3i dividido 10. La derivada de b respecto de i, bueno, acá vamos a tener que, respecto de i, ahí tengo que hacer e a la u, es u' por e a la u, o sea que va a ser 3 por e a la 3i dividido 10 por x más z, porque x más z trabaja como si fuese como una función, una constante, ¿no? Como si fuese el 10. La otra que me está faltando es la derivada de b respecto de z. Bueno, es parecida a el formato respecto a la que hicimos respecto de x. O sea que nos va a quedar e a la 3i sobre 10 por la derivada del paréntesis, que es igual a 1. La derivada de x respecto de z es 0 y la derivada de z respecto de z es igual a 1. Entonces yo ya he calculado las tres derivadas respecto de la función padre, podemos decir. Ahora vamos a calcular la derivada de x respecto de y. La derivada del seno es igual al coseno. Coseno de y. Y ahora vamos a calcular la derivada total de z respecto de y, que va a ser, la derivada del coseno es menos seno, o sea que me va a quedar menos 3 por el seno de y. Entonces yo ya tengo toda la materia prima como para completar la fórmula de la cadena, la regla de la cadena. Entonces para eso, acá directamente vamos a poner derivada de b respecto de x es e a la 3i sobre 10 por... Profe, queda un minuto. Perfecto. Derivada de x respecto de y, coseno de y. Más derivada de b respecto de y. Derivada de b respecto de y, vamos a tener 3e a la 3i sobre 10. Factor de x más z. Por 1. Más la derivada de b respecto de z. La derivada de b respecto de z es